El Éxodus. ...8 de mayo de 1945... los aliados de todo el mundo celebran la derrota de la Alemania nazi. Pese a que la guerra oficialmente se terminó, sus víctimas aún quedan rezagadas. Cerca de 8 millones de desplazados vagan por el devastado paisaje europeo, incluyendo cientos de miles de judíos que de alguna manera sobrevivieron al inenarrable tormento de los campos de concentración de Hitler. Muchos de estos sobrevivientes, hastiados de la guerra, regresan solo para encontrar sus hogares o villas destruidas y sus amadas familias extraviadas o muertas. They had nothing. There was nothing. It was all gone. And there's so many stories of the current residents looking at the survivor who probably knew this person, interacted with them on a regular basis prior to the war, and would look at them and say, "Oh, a ghost. A ghost has come here to see us." Miles de estas apariciones humanas terminan en campos de desplazados a lo largo de Alemania. They were more or less concentration camps without the Germans. They had to put them someplace. These camps were pretty rough, and they were absolutely overwhelmed. More people than they could possibly handle. Estos subyugados refugiados anhelan comenzar una nueva vida, lejos de la desolación y de los contaminados recuerdos de Europa. La respuesta para muchos es Palestina, la tierra santa de donde sus ancestros se habían exiliado 2500 años atrás. Pero las distantes costas de la tierra prometida parecen más un sueño nostálgico que una realidad. Gran Bretaña ha controlado a Palestina por mandato desde 1922 y aún lucha por solucionar el fastidioso problema de las conflictivas exigencias entre los árabes locales y los judíos. There's a number of factors why the British are concerned about the Jews coming to Palestine. They want to make sure that the Arabs are happy because of the value of oil. They want to maintain their prestige as their empire is falling. And they don't want to be bullied by these upstarts, as they see them, and trying to dictate to them, how they should control this area. Los británicos terminan del lado de los árabes y crean una rigurosa política gubernamental que permite que solo 1.500 judíos emigren a Palestina cada mes. Cuando esta política fracasa al tratar de detener la inmigración ilegal, los británicos promueven un bloqueo naval, capturando los navíos rebeldes y forzando a sus pasajeros a ir a campos de desplazados en Chipre, una situación que resulta insostenible para los judíos que creen fervientemente que Palestina es su verdadera patria. Los intentos de los judíos de llegar a Palestina no comenzaron con el fin de la guerra. Desde 1934, una gran cantidad de botes de recreo y buques mercantes han intentado trasladar a los inmigrantes judíos hasta allá, con un éxito muy limitado. Pero una vez que termina la Segunda Guerra Mundial y el horror del Holocausto se hace público, los esfuerzos de los judíos por llegar a Palestina alcanzan su clímax. En julio de 1945, David Ben-Gurion, presidente de la agencia judía, se reúne con un grupo de empresarios en la ciudad de Nueva York. Ellos acuerdan financiar un grupo de operaciones secretas. Hopefully with the ultimate goal of pressuring Great Britain to give up her mandate, partition if you need to, but let the Jews have their independent state. Un elemento del plan incluye una campaña náutica clandestina para inundar a Palestina con una oleada de inmigrantes en una especie de ferrocarril clandestino flotante. Para organizar y coordinar esta campaña, Ben-Gurion dirige el dinero al Haganah, la fuerza de resistencia militar clandestina judía, cuya misión es llevar miles de inmigrantes a Palestina por cualquier medio posible. Los agentes del Haganah ya estaban en los Estados Unidos buscando embarcaciones retiradas o listas para vender como chatarra, para que los ayudaran a romper el bloqueo británico.
La mayoría de los botes que compra el grupo son pequeños, con limitada capacidad para pasajeros, pero a medida que los agentes clandestinos rastrean en la costa este, descubren la embarcación perfecta para su misión de esperanza. Es el arruinado casco de un buque de vapor llamado President Warfield, nombrado en honor de su dueño original, Solomon David Warfield. Al regreso, un devastado veterano de la Segunda Guerra Mundial regresa al servicio. I took one look and I said, are you kidding? You expect that to go across the Atlantic? Who the hell is going to take it? He said, you are. I said, I got to be crazy. Luego de la Segunda Guerra Mundial, una variedad de organizaciones internacionales luchan apasionadamente para llevar inmigrantes judíos a Palestina, luchando contra la férrea determinación de un bloqueo británico. Los activistas judíos resucitan a un héroe para que los ayude en su lucha, en la forma de un buque destrozado por la guerra llamado President Warfield. Bautizado en 1928, el buque insignia de la naviera All Day comenzó su vida con mucha elegancia. President Warfield came along at the very climax of the steamboat era on the Chesapeake Bay. This era was something as glamorous, as romantic as anything that ever happened on the Mississippi River. I rode that boat as a young man. I learned to dance aboard that boat, as a matter of fact. And so I knew her well, and most people in Baltimore loved her very deeply. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en Europa, un gran contingente de embarcaciones mercantes y de pasajeros fueron reclutadas para realizar labores de combate, transportando provisiones y tropas en la lucha de los aliados contra los nazis. En 1942, el ejército de los Estados Unidos puso en servicio al President Warfield, bajo el programa de préstamo y arriendo con Gran Bretaña. Para prepararlo para la batalla, los entonces elegantes interiores del Warfield fueron echados abajo. She had additional steel plating and reinforcements all around so that she would be able to withstand better any possible negative encounters with the enemy. And of course painted that awful drab navy gray, and it was very difficult to believe that it was the same ship. Navegando a través del peligroso Atlántico Norte, los temidos submarinos alemanes para ataque simultáneo atacaron al convoy del President Warfield. Los ataques con torpedos destruyeron muchos de los buques escolta de la embarcación, pero el President Warfield escapó al desastre cuando un torpedo pasó a menos de 15 metros de su casco. Durante la guerra, el Warfield fue primero convertido en barraca flotante y desempeñó un papel fundamental de apoyo en la invasión del día D. She became a training ship for amphibious operations for the initial landing in Normandy, and subsequently became a control ship off Omaha Beach at the Normandy landings. She was taken under attack nightly almost by Nazi planes flying over. Some of them dropped mines and vessels around her exploded right around her. And she endured a lot that went on and somehow came out of it. Al finalizar la guerra, el Warfield se dirigió a casa en la bahía de Chesapeake, donde sus dueños decidieron que sus días de navegación habían terminado. La otrora orgullosa belleza de la bahía fue vendida como chatarra por $8,028. Son los meses finales de 1946 y los agentes del Haganah, los judíos clandestinos, escuchan acerca del Warfield y deciden que pueden convertirlo en un perfecto forzador de bloqueo para sus operaciones en Palestina. She cruised at 14 knots up and down the bay, but she was capable of 17 or 18 under full steam. She could go like the wind for her size. More than that, she could accommodate a lot of people. Repentinamente,
El 4 de noviembre de 1946, la Weston Trading Company da un arriesgado paso adelante y paga la sorprendente cantidad de $50,000 para rescatar al Warfield del montón de chatarra. En realidad, la Weston Trading Company había sido creada por el Haganah como una fachada para impedir que los británicos empezaran a sospechar. Varada en un muelle de Baltimore, la oxidada y podrida embarcación necesita una reparación completa. Una tripulación de voluntarios constituida principalmente por judíos estadounidenses asume el trabajo, mientras intentan mantenerlo escondido de los ojos y oídos de los agentes británicos. Uno de los apasionados reclutas es el veterano de la Marina de la Segunda Guerra Mundial, Bill Millman, de 20 años, un nativo de Massachusetts que cree que es su deber como judío servir en esta misión vital. Pero él no pensó mucho en el barco que estaba ante él. It had nothing. No lights, no heat, no life-saving equipment, but plenty of rats. I took one look and I said, are you kidding? You expect that to go across the Atlantic? Who the hell is going to take it? He said, you are. I said, I got to be crazy. La tripulación da inicio a una reparación general para acondicionar al Warfield para su viaje final a través del Atlántico. Entre ellos se encuentra el veterano de Normandía Bill Bernstein, de 23 años, quien abandonó la escuela de medicina y se unió a la tripulación para saciar su sed de aventura. Bill Bernstein was a sweetheart. He was playful. He had a sense of humor. We joked around a lot. I don't think there's anybody on the ship that ever had a bad word to say about Bill. Justo antes de que la embarcación abandone el puerto, Bernstein le escribe a su hermano expresando sus dudas acerca de la inexperta tripulación. Tenemos de todo a bordo excepto marineros, acota él. El tripulante Nat Nadler creció en un pobre barrio judío de Brooklyn y aún sufría el trauma del rabioso antisemitismo de sus compañeros soldados en su unidad del ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora a bordo del Warfield, Nadler hizo eco de las preocupaciones de Bernstein. There was 35 in the crew of the ship. There must have been 70 different opinions of anything that came up. But there were only 5 professional seamen on the whole ship. We were young, brave, and dumb. You had to be to do what we did. El 25 de febrero de 1947, el barco leva anclas hacia Europa, bajo la comandancia del capitán del Haganah, Ike Aronowitz. Pero a 120 kilómetros les aguarda el desastre. Una fuerte tormenta casi hace naufragar al Warfield, que tiene que regresar a Norfolk para ser reparado. Como si eso fuera poco, su misión ahora era noticia de primera página. La inteligencia británica se había enterado de los planes de convertir al Warfield en un forzador de bloqueo. 4 semanas más tarde, cuando el barco ya estaba apto para navegar, los británicos acechaban al Warfield, que realizaba su segundo intento por cruzar el Atlántico. There is no doubt at all that the British knew exactly what the ship was up to. It was a pattern with which they were all too familiar. And there were many attempts along the way to halt them. And by fluke and circumstances, the British were not able to. La frustración que produce la ineptitud de los británicos desata la ira del ministro de Asuntos Exteriores, Ernest Bevin. El rudo y obstinado oficial del gobierno cree que Gran Bretaña debe ponerse de parte de los árabes que controlan el preciado petróleo. Bevin toma la inmigración ilegal como su cruzada personal. Cuando Bevin se entera de lo del Warfield y su capacidad para transportar miles de inmigrantes ilegales, exige que el barco sea detenido a cualquier costo. El segundo oficial del Warfield es Bernard Marks, un veterano de la Marina de Cleveland que abandonó la universidad para unirse a esta cruzada. We had a very dedicated enemy in Ernest Bevin, but This wasn't their country. This was our ancient country. But the British in those days were imperialists, and they thought literally the sun never set on them. El juego del gato y el ratón empieza a desarrollarse entre el barco y los oficiales de inteligencia británica durante el resto de la travesía.
Los británicos niegan a la tripulación del Warfield la posibilidad de reabastecerse en las Islas Azores, pero en la oscuridad de la noche la tripulación roba un poco de combustible y continúa su marcha. El Warfield finalmente toca puerto en Italia. Bajo el ojo vigilante de los agentes británicos, los carpinteros acondicionan el barco para acomodar a miles de futuros pasajeros. It took us a few months to convert the ship. Normally it carried 350 people. We converted to carry 5,000 people. We built shelving all over the ship for the people to lay, and we allowed maybe a couple of feet for each person in width as their place on the ship. Marks ayuda a preparar las defensas del barco anticipándose a un ataque potencial. We enclosed the promenade deck in wire mesh, and we closed off anywhere the British could get on the ship below the hurricane deck, the boat deck. We also took a fire hose and connected it to the preheated oil of the boilers. When they came aboard, we'd spray them with hot oil. Keep them off. Al mismo tiempo, los agentes del Haganah están reuniendo rápidamente miles de judíos de los campos de desplazados más cercanos en Alemania y Polonia y preparándolos para un encuentro con el Warfield. El Warfield llega al pequeño puerto francés de Sète el día 9 de julio. Esa misma noche se inicia una carrera contra el tiempo, cuando una caravana de camiones del Haganah transporta 4.554 inmigrantes a los muelles. 1.600 hombres, 1.282 mujeres, 1.017 adolescentes y 655 niños. La tripulación embarca a los refugiados lo más rápido posible, esperando zarpar hacia Palestina antes de que sean detenidos. El ministro británico de Relaciones Exteriores, Bevin, se encontraba en Francia asistiendo a una conferencia cuando se enteró de la inminente partida del Warfield. Whereupon Bevin turned to Bidault, the French foreign minister, and said, "This is an outrage. You have got to stop that ship, no matter what." Al regreso, el President Warfield se transforma en el Exodus 1947 y sus pasajeros y tripulación se enfrentan violentamente a la formidable Real Armada Británica. Everywhere you looked, it looked like the Normandy invasion, for God's sake. 10 de julio de 1947, en el puerto francés de Sète, 4.554 refugiados judíos junto a la tripulación del vapor President Warfield se preparan para su viaje ilegal a Palestina. Pero el ministro británico de Relaciones Exteriores, Ernest Bevin, al enterarse de la inminente partida, presionó a los franceses para que ordenaran al barco que no saliera del puerto. Con los oficiales franceses apersonándose en el puerto, la tripulación del Warfield valientemente decidirse a la fuga sin ninguna ayuda de navegación. They were going to risk it. So even without a harbor pilot in this tight, difficult channel to have to navigate, Bernie Marks rips off his clothes and jumps off the side of the bridge and cuts off all the chains and things anchoring her down her mooring lines. Es después de la medianoche cuando el segundo contramaestre Bill Millman maniobra el barco sin la ayuda de los remolcadores a través del laberinto de la bahía. Luego sobreviene un impresionante encuentro cuando el barco se adentra en un banco de arena. Down the causeway is coming the French police, and in front of us is a French pilot hollering at us, "You can't go out." Meanwhile, I jerked the ship back and forth like an automobile stuck in snow. We got free, and I went left, I went right, and finally we got out. When I woke dawn, we were in free water. And who was there to greet us? The British fleet. The British cruiser Ajax and 5 destroyers. Las amenazantes siluetas de los buques de guerra que acechaban no nublaron las esperanzas de los refugiados de guerra ni de la tripulación. Ellos creían que tenían ventaja sobre los británicos ya que los sobrepasaban en número.
If anything terrible happened, they would have the blood of 4,500 refugees on their hands. And these people, I believe, understood that. Far better to die in the cause of liberating Eretz Israel than to be sitting and languishing in a DP camp, no matter who was running it. Se esperaba que el viaje tomara 10 días. Las condiciones de vida eran inenarrablemente severas, dado que más de 4.500 personas estaban atestadas en un barco originalmente construido para transportar a poco menos de 400. I would tell you that human beings, when they're crushed in together under those conditions, smell terrible, much worse than animals, but they fared very well. The morale was very good, although a lot of them got seasick. And a massive case of diarrhea broke out, and they had one awful mess aboard that ship with this very primitive system of sanitation, trying to take care of it. So it got to be a major problem. La primera muerte ocurrió cuando la inmigrante Polia Abramovich falleció durante un alumbramiento. La mujer fue puesta a descansar en el mar, con la tripulación actuando como su guardia de honor. And it was formal burial at sea with the Magen David, our flag, on the body. I remember holding back the flag as the body slipped into the sea. I'd like to think it was the first formal burial at sea on a Jewish ship with a Magen David on our masthead. I carried the flag back up to the bridge. I was crying. Mientras tanto, el barco se dirigía hacia Palestina. El Haganah le dijo a la tripulación que atracaran el Warfield en las aguas poco profundas frente a Tel Aviv. Los inmigrantes podían entonces nadar o remar hasta la orilla y luego desaparecer entre la multitud de la playa. Los oficiales del Haganah también informaron por radio al capitán Ike Aronowitz que el barco tenía un nuevo nombre, Exodus 1947. El Exodus navegó al sur durante 9 días, seguido constantemente por media docena de buques de guerra británicos. Repentinamente, el 18 de julio a las 2:42 de la mañana, con la mayoría de los tripulantes dormidos, los británicos decidieron lanzar un ataque sorpresa. The floodlights hit us from all sides. God, it looks like they could almost pierce you, go through you. And over the hailer, they told us to heave to, and that we were now in Palestinian waters, and that we were under arrest, which was a damn lie. It was 30 miles out. A pesar de que estaban en aguas internacionales, el destructor británico Childers atacó el barco lleno de inmigrantes y cientos de soldados británicos se prepararon a abordar el Exodus por medio de unas plataformas de madera especialmente construidas, con la bandera sionista azul y blanca orgullosamente desplegada y el mensaje que leía: Barco del Haganah, Exodus 1947, comenzó la batalla. They can only board us from the top deck. Everything else was boarded in. They would jump aboard. We would rush them. Some of them would fire their machine guns. I remember one, as we were charging him, he took his machine gun, threw it over the side, took his helmet off, and jumped over the side. Another one, I jumped him from behind, grabbed his helmet. I was choking him. I threw him over the side. I really came into my own. I was battling, and I was battling for our people. A las 3:05 de la madrugada, solo 6 soldados británicos habían logrado penetrar las defensas caseras del Warfield. Subieron a bordo atacando con bombas lacrimógenas y garrotes. Los refugiados y la tripulación respondían a la lucha con lo que tenían a mano. We were throwing rocks from our ballast, potatoes, canned food. It's pretty dangerous. You get hit in the head with a can of meat or something. They can do a little damage. Los británicos se movieron para tomar el control de la timonera donde Bill Millman y Bill Bernstein estaban haciendo guardia. They came right into the wheelhouse.
And Bill Bernstein tried to fight him off with a fire extinguisher, got clubbed in the head, passed out. We dragged him into the captain's cabin. Al ver a su entrañable amigo gravemente herido, Bill Millman enfureció y regresó a la timonera. And he started fighting with the British Marines. He grabbed one by the and by the neck. He picks him up over his head. He's dragging him outside. He wants to throw him over the side. The other British Marine took out a .38 revolver, Webley, shot him in the head. The bullet hit his jawbone right here, luckily. Shattered his jawbone. Had it not hit his jawbone, he'd be dead. La tripulación del Exodus había construido una segunda timonera escondida en una cubierta inferior que le permitiría mantener el control del barco si eran atacados. Durante la cruenta batalla que duró toda la noche, el Exodus se movió entre los barcos británicos y fue atacado más de 50 veces. Los británicos estaban sorprendidos del modo como los inmigrantes defendieron el barco que los llevaba a la libertad. The British were actually scared. The refugees were all over the place. And God, they became monsters. They wouldn't take any crap from the British. It was like the British were the Germans. They were fighting the Germans. They were fighting for their lives. They were given a chance to fight. Pero las posibilidades estaban en contra de los refugiados. Cerca del amanecer, Bernard Marx se reunió con los agentes del Haganah que estaban a bordo y con el capitán Aronowitz. I told him, it's time to give up this ship, give up this nonsense. We're not going to break through. Everywhere you looked, it looked like the Normandy invasion, for God's sake. There were so many of them. El Exodus 1947 se rindió. Para proteger a sus compatriotas del Haganah, Bernard Marx se presentó como el capitán del barco. Marx y 3 más fueron arrestados y acusados de ayudar a instigar la inmigración ilegal. Con la batalla perdida, los británicos ordenaron a los renegados y su barco atracar en el puerto palestino de Haifa, donde un destino incierto esperaba a la gente a bordo. Al regreso, un sorpresivo giro de los acontecimientos asombra al mundo. One day passed, 2 days passed. We were talking among ourselves. I said, where are these bastards taking us? Luego de una sangrienta e intensa batalla que duró toda una noche, los inmigrantes y tripulación del barco forzador de bloqueo Exodus 1947 se rindieron ante los británicos la mañana del 18 de julio de 1947. A pesar de que los británicos aseguraron que ellos habían usado la mínima fuerza, 120 pasajeros fueron heridos y 3 fallecieron en la lucha, incluyendo a Hirsch Jakobovich, un huérfano de 15 años. Mientras los británicos escoltaban al Exodus 1947 al puerto palestino de Haifa, los 4.500 inmigrantes a bordo desafiantemente cantaban el Hatikvah, el himno hebreo de la esperanza. Nuestra esperanza no está perdida. La esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sión y Jerusalén. Los heridos fueron llevados a hospitales locales, incluyendo al segundo oficial Bill Bernstein, quien había sufrido una devastadora herida en la cabeza. I was in the ambulance going towards the government hospital when Bill Bernstein died in the ambulance. I heard him take his last breath. He was right under me. I cried. I loved the guy. I cried. He was that type of guy. A los inmigrantes que quedaban se les permitió permanecer unos momentos en el anhelado sueño de su tierra prometida, antes de que fueran rociados con DDT y preparados para ser llevados lejos de Palestina.
course, the British being so very sensitive when the first thing you do is separate the men and the women. Well, what does that remind us of? Los británicos introdujeron a la fuerza a los refugiados en 3 barcos de prisioneros, el Runnymede Park, el Ocean Vigor y el Empire Rival. The standard pattern had been there before. If you were put on a prison ship, it meant that you were going to Cyprus. Ahora que eran prisioneros, veían impotentemente cómo las costas de Palestina se perdían en el horizonte. One day passed, 2 days passed, and I was with some of the crew members. And we were talking among ourselves. It says, where are these bastards taking us? Ellos presumían que estaban en camino a los campos de desplazados de Chipre, donde habían llevado a más de 25,000 inmigrantes ilegales. Pero el ministro británico de Relaciones Exteriores, Ernest Bevin, tomó una decisión que sorprendió al mundo. He was going to show those dirty bunch of Jews, we're going to put you on those prison ships, and we're not going to take you to Cyprus. We're going to take you back where you came from. We're going to let the French choke on you. Bevin creyó que este provocativo plan destruiría el espíritu de los inmigrantes y abortaría cualquier intento futuro de penetrar el bloqueo británico. Una gran sorpresa, sin embargo, aguardaba a los británicos. El 28 de julio, 17 días después de abandonar las costas francesas, los inmigrantes a bordo de los barcos de prisioneros arribaron a Port-de-Bouc, Francia. Pero en lugar de desembarcar dócilmente, los inmigrantes se negaron a abandonar los barcos. Well, guess what? French government says, oh, well, Britain, it's your problem. It's your making. We are not going to forcibly remove anyone from the ship. Los intentos de los británicos de hacer morir de hambre a los inmigrantes en los barcos fallaron. Un estancamiento persistió durante varias semanas llenas de tensión. Most of the refugees, 99% of them, stayed right on those ships and refused to leave. And there in the sweltering heat of Port-de-Bouc, they sat and sat and sat. Muchos de los 4.500 inmigrantes habían resistido la agonía de los campos de concentración nazis. La situación en los 3 barcos de prisioneros evocaba dolorosos recuerdos. The refugees told us that the conditions were worse than they were in Auschwitz and Bergen-Belsen and all the places. We used to get 2 meals a day. The evening meal was potato soup. And guess what was swimming around in the soup? Maggots. After a while, you just eat your soup, maggots and all. La prensa mundial reseñó los eventos mientras el estancamiento continuaba. Los inmigrantes nuevamente izaron la bandera sionista azul y blanca, esta vez manchada de la sangre del huérfano de 15 años Hirsch Yakubovich. Luego cantaron el Hatikvah. Intentaron una huelga de hambre de 24 horas lanzando un mensaje al mundo que decía: abran las puertas de Palestina, nuestra única esperanza. La situación duró un mes. En ese tiempo, solo 130 de los 4.500 refugiados abandonaron los barcos y quienes lo hicieron estaban enfermos o incapacitados. Una chica de 18 años habló por quienes se quedaron a bordo. Ella exclamó: moriré aquí, pero no voy a rendirme. Los inmigrantes hicieron una bandera que mezclaba la bandera británica con la esvástica de los nazis, diciendo que los británicos eran como Hitler. Well, after a month of this, Britain couldn't take it anymore, and they decided, all right, we'll put an end to this. We'll load them all up, and we'll take them back to the real point of origin, put them back in Germany, where they belong. Era el 7 de septiembre de 1947, cuando los barcos de prisioneros arribaron a un puerto ocupado por los británicos en Hamburgo, luego de un viaje de 17 días. Solo la mitad de los pasajeros desembarcó de forma pacífica. Finalmente, los soldados británicos abordaron el barco y forzaron a los inmigrantes que quedaban a bajarse, hiriendo a muchos en el proceso. En un trágico giro del destino, estas 4.500 personas desplazadas que esperaban comenzar una nueva vida lejos de los recuerdos de la tiranía de Hitler, ahora se encontraban en el temido suelo donde sus ancestros y familiares habían sido exterminados sin piedad.
Al regreso, el destino y el legado del Éxodus 1947, sus pasajeros y su tripulación. I think many people came to realize that the Jews aren't going to be free and they're not going to be safe until they have their own homeland. 4.500 refugiados judíos que aspiraban a viajar a Palestina en el Éxodus 1947 fueron forzados a regresar a Alemania. People were put aboard freight trains and cattle cars, literally, and taken back to displaced persons camps, which were no better than before, if anything, a little worse, and dumped back in where they were beforehand. Los británicos los enviaron a campos cercanos a Poppendorf, a 24 kilómetros de Hamburgo. Una sombría disposición de ánimo prevalecía sobre los refugiados. Depression. These people were survivors of the death camps. They only want to go to Palestine and live out their lives, raise children, have families. And here they were being taken back to the death camps. Cuando eran interrogados en los campos, los refugiados daban nombres como Charlie Chaplin y Greta Garbo y respondían a todas las preguntas con una enérgica palabra: Palestina. A pesar de que los británicos habían ganado esta batalla en particular, estaban perdiendo rápidamente la guerra de las relaciones públicas. The international outcry was enormous. The whole press had heard of this by now. It was all over the world. Headlines were a foot high in New York. El intrépido servicio secreto judío, el Haganah, hacía nuevos planes de lograr el regreso de los inmigrantes a su tierra prometida, así fuera proporcionando un certificado especial que garantizara a cada pasajero del Éxodus 1947 estatus de prioridad en barcos futuros. And there was their picture, and then there was like a little official seal, and said Exodus 1947. It said that this, certificate entitles you to entry into Eretz Israel because of your, experience on Exodus, blah, blah, blah. Then in the corner, there's a number. Nowhere on any of these certificates do you ever see a person's name. All of this, and they are still a number. El Haganah reunió a otro grupo de barcos para ayudar a trasladar a los refugiados del Éxodus 1947 junto con miles de otros a las costas de Palestina. Sus apasionados esfuerzos, junto con las acciones de los refugiados del Éxodus 1947 reconocidas mundialmente, finalmente rindieron frutos. Because of the way the Exodus was handled, I think many people came to realize that the Jews aren't going to be free and they're not going to be safe until they have their own homeland. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó por la separación de Palestina y la creación de dos estados independientes, uno árabe y otro judío. Jerusalén, la capital, quedaría bajo administración fiduciaria de la ONU. Para entonces, muchos de los inmigrantes del Éxodus 1947 habían salido de los campos de desplazados y vencido el bloqueo de los británicos. Ellos estaban en su amada patria cuando la República de Israel nació el 15 de mayo de 1948. Luego de que las acusaciones por ayudar a instigar la inmigración ilegal fueron retiradas, el segundo oficial del Éxodus, Bernard Marks, regresó finalmente a Ohio, donde se casó, tuvo un hijo y empezó a trabajar en bienes raíces. Bill Millman se inició en un negocio como decorador de interiores en Florida, donde vive con su esposa y sus dos hijos. Nat Nadler regresó al área de Nueva York, donde se casó, crió a dos hijos y trabaja como técnico en electrónica. Sus experiencias en el Éxodus 1947 permanecen en sus corazones.
I helped establish the state of Israel. When I think of it, I don't believe it. I just don't believe it. But it happened just the way I'm telling it to you. El 26 de agosto de 1952, en el puerto de Haifa, el Exodus 1947 se incendió hasta la línea de flotación. Los planes de convertirlo en un museo flotante murieron en las ardientes brasas, pero su larga y fructífera carrera como barco de pasajeros, aliado de los británicos, enemigo de los británicos y luchador por la resistencia judía, dejó un gran legado emocional. One of the most lasting impressions is the tenacity of the human spirit. That no matter what, if you've got any breath in your body and any will in your soul, you will persevere. Because even if your existence and experiences may seem to be for naught, remember there is another generation there, and you must always be mindful of the future and to be very aware of your history and to learn from it. Algunos afirman que el Exodus 1947 es un barco que impulsó una nación, pero también es un barco que simbolizó la esperanza, la perseverancia y los sueños. La búsqueda de la libertad es una frágil llama que a veces arde brillantemente e ilumina nuestro camino.